Los Gurús Podcast. Bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de Los Gurús Podcast. Los anteriores han estado bastante interesantes. Densos, mae. Densos. En realidad como que nos hemos ido muy a profundo y todo, pero en realidad es una conversación entre compas, ¿verdad? Sí, sí. Lo típico entre nosotros. Ujú. Exactamente. Literal. Bueno, para este capítulo estábamos pensando, perdón, Ujú. en abordar ya temas un poco más de las culturas en los equipos, igual a partir de nuestra experiencia, de lo que hemos visto, de nuestra formación, de tratar de entender un poco pues todo el fenómeno generacional, Claro. literal, porque así como nosotros en algún momento fuimos los chamacos de 15 años, Ahora nos toca hacer ahora nos las toca hacer... cabezas. Ajá. De hecho, ahí yo Entonces, les tengo una pregunta. Mm. ¿Cómo los reclutaron a ustedes la primera vez? Ay, qué loco. Porque yo ahí tengo una confesión. Ajá. Yo no fui reclutado. No, yo tampoco. No, yo tampoco. Ninguno aquí fue reclutado. No, yo me ofrecí. A mí me llegaron a buscar porque alguien habló con una de mis hermanas y se dio cuenta de que yo había estudiado música. No sabían que estudiaba música todavía en el momento. Tenía 19, casi 20 años y hubo una casita del terror en la congregación Ajá. y es una de mis historias favoritas mías porque a mí me dijeron, tienes 60 músicos. Ajá. Y entonces yo hice un listado de cuáles eran los sí y los no Ujú. de lo que se iba a hacer. Y para el primer ensayo llegaron 10. Y para el segundo ensayo llegó el pastor a hablar conmigo y a decirme por qué nadie de todos los 60 iba a participar. Y era porque yo estaba a cargo y yo estaba poniendo orden. Para O sea, los de horarios. entrada lo Sí, pusieron a eso. sí, entonces yo nunca me pude ver con ¿Qué edad los tenía? 60. Ujú. Yo tenía 19, casi 20. Ah, bueno, ya estaba grande. Sí, sí. Fue la primera vez que me reclutaron porque yo solo tocaba para cuestiones de especiales y cosas así que le asignaban a mi mamá. Y como mi mamá dirigía la escuela dominical, entonces toda la música para la escuela dominical la hacía yo. Entonces ya para tocar con los grandes en el culto de los adultos, yo nunca estaba. Y entonces cuando sucedió eso así, tuve que deshacerme de todas mis ideas para la percusión y demás cosas, empezar a adaptar música, ni siquiera arreglarla, y tener que echarme el bajo eléctrico encima para los fines de semana y entre semana que había otros servicios, echarme la guitarra acústica encima. Qué loco. No, hombre, a mí la primera vez que me pusieron a tocar fue porque estaba el baterista en el culto y todo, y el man tuvo que jalar. Y entonces un compa dijo como, bueno, él toca batería. ¿Usted toca batería? Bueno, Y súbase. vámonos. Súbase. Y me toqué la canción del final del culto y dijeron como, sí, toco. Bueno, ahí empieza a venir ensayos. Híjole. Contratado. Ese fue el reclutamiento de Jorge. Ajá, ese fue el reclutamiento ¿Qué mío. hacían? Bueno, ustedes dos en eso sí lo tienen diferente. En mi caso fue que desde que estaba en la escuela me gustaba la música. De hecho, estuve en una estudiantina Caramba. y tocaba la famosa pianica. Ah, qué bien. Y ya por cosas de la vida dejé el camino a la música por un tiempo y lo intenté con el fútbol. Evidentemente no lo logré. No, pero tú tiene una buena historia Pero, en el pero, fútbol. pero todo una buena Iba historia. para profesional, pues se Se lesionó. le lesionó la Sí, rodilla. sí. No. Fue gracias a la iglesia que Esa fue la lesión. esa fue la lesión. Pero, bueno, cuando tenía como 15 años, hicieron un campa de jóvenes de la iglesia. Y ahí conocí a un compa, como me pasó con Jorge, un bombeta. Pero sí, Gracias. un bombeta, literal. Y yo decía, me caía mal. Desde que yo lo vi, yo dije, mano, no puede ser. Ojalá no tenga que interactuar con él. Híjole. Era el líder de cabaña, donde yo me quedé y dormía a la par mía. No, o sea, Un saludo a Jordan, el flaco, por cierto. Pero yo me di el chance y empezamos a hablar, el man muy tuanis. Y a partir de conversaciones con él se dieron cuenta como que yo tocaba en estudiantina. Eso sí, no me hicieron audición. Entonces fue vacilón porque yo estuve como año y medio yendo a los ensayos sin ser parte del equipo, literal.
Eso sí, lo que hacía era ir a los ensayos de jóvenes, que eran los sábados. Los Ujú. lunes ensayaba el equipo general, y como yo no era parte, no. Nada más el pastor en ese momento sí sabía que yo estaba llegando. Y la primera vez que yo toqué, tenía ya como 2 años de estar en el equipo y no me tiraron hacia el agua. O sea, literal me pusieron a hacer piano 2 y en ese momento el piano 2 no salía, ¿verdad? En el PA. Se los escuchaba Entonces nada más era yo ahí. De hecho recuerdo que tocábamos una canción de ahí, creo que era Tercer Cielo, que se llama Llueve. Ajá. Entonces estaba el motif, ¿verdad? Que el segundo piano era eso. Y yo lo único que tenía que hacer era, donde cantaba Llueve, tirar el rayo. Entonces una... y después se escuchaba. Bueno, ahora que ustedes se me acordó de un compa mío, un saludito a Jaime. El mae estaba en jóvenes, tocábamos, el mae estaba aprendiendo. De hecho, luego después se metió a la academia donde estuvimos Edwin y yo y todo. Pero al principio, el mae tocaba, pero estaba aprendiendo, literal. Entonces, a veces tocábamos así, punchi punchi, y el pastor de jóvenes nos ponía como a hacer solos. Ujú. Y era como, Jaime. Y Jaime lo que hacía era que agarraba un Korg, no me acuerdo ni qué modelo, uno chiquitito, así negrito, y buscaba los sonidos. Y estábamos, digamos, cuando lo decían el solo, el man empezaba, y cambiaba el sonido, y un helicóptero. Y tal vez estábamos tocando otra canción, y usted en el monitor nada más escuchaba. Todos volvíamos a ver a Jaime, y Jaime estaba. La afición Y está ahora en eso esa sí. tecla. Qué bueno. Sí, y entonces es vacilón porque en mi caso yo sí me tuve que comer como 2 años, 2 años y medio. De hecho, con el pastor que yo sí audiciono y ya entró como al equipo general, yo nunca llegué a tocar. Ujú. Toqué cuando hicieron la transición Qué loco. de liderazgo en ese momento. De hecho, qué vacilón que usted diga eso, porque yo siento que esas varas han cambiado mucho. Porque Sí. a pesar de que, digamos, en mi caso también me metieron así, pero no fue como que ya del todo me convertí en el principal y que estaba todo. De hecho, yo me acuerdo que en esa iglesia había un chiquillo, literal chiquillo, yo tenía como 14 años, él tenía como 9, y era una máquina desde esa época. Emanuel, no me acuerdo el apellido, pero saludito a Emma, que siempre fue un mae súper virtuoso. Entonces, a pesar de que ya yo me había metido como en el equipo, era como a ir a estar ahí sentado a la par, o por allá me tiraba una canción, una baladita para tocar y varas así. Y yo me acuerdo que los procesos normalmente eran así, que usted tocaba y pasaba meses aprendiendo, escuchando, como que medía más allá de solo lo que podía tocar. Y yo siento que a nivel generacional ahora ha cambiado mucho las cosas. También, obviamente, son nuevos tiempos, hay nuevas necesidades, pero ahora lamentablemente la cultura de las personas es tan diferente que a veces más bien no hay ni músicos. Entonces, a veces por necesidades como usted toca, bueno, venga. No que no pasara antes, porque ya Sí, sí, ya dimos vimos que ejemplos. sí. Pero últimamente, al menos yo he notado con muchos amigos que tengo de distintas iglesias, porque eso es lo vacilón, como que uno se hace compas no solo de la misma casa, ¿verdad? Y hemos notado como esa falencia, como ese cambio o esa falta de un proceso determinado. De hecho, con Ernesto a principio de año hablábamos de eso, como que nosotros sentíamos que hace falta algo de lo que nosotros aprendimos antes. Ahora, el problema es que, como vimos en los episodios pasados, antes vivimos historias de terror. ¿Qué quiere decir? Que quedan para otra versión Obviamente. de la casita. De hecho, tiene que haber otra casita de sustos. Pero, digamos, a pesar de que se hicieron muchas cosas malas, se hicieron muchas cosas buenas. Ujú. Y lo que a mí me duele es que hay muchas cosas malas que al día de hoy se siguen repitiendo, pero no se replica lo bueno. Ahora, desde mi punto de vista, y obviamente esto es para debatir, me parece que no hay procesos definidos para el servicio en los equipos de adoración. La precisa, pienso yo. La precisa de poder cubrir un puesto de instrumento o poder tener lo que todos tienen, una banda base completa, un piano, un bajo, una guitarra, una batería. Y muchísimas veces ahí en esta historia que les cuento, yo lo que hacía era agarrar unas congas que las fui a buscar a una bodega.
Las fui a sacar de una bodega porque nunca nadie las usaba y empezar a añadirle accesorios para tocar entre semana, porque muchas veces era el piano, algunos accesorios de percusión que yo me armaba ahí. Al mismo tiempo yo hacía coros y una voz femenina. Mi hermana menor, Priscila, que vos la conoces, Saludito, Pri. o alguna otra de las chicas que nunca había cantado, porque yo tuve que ir a buscar a personas hasta su casa para reclutarlos, porque quizás durante el tiempo que ellos estuvieron, anteriormente no los tomaron en cuenta o no de una buena forma por lo mismo de los procesos, y entonces muchos de ellos me dijeron, cuando yo vi el número de la oficina de la iglesia en el recibidor del celular, yo no contesté porque me estaban llamando de la iglesia. Entonces yo los tuve que ir a buscar de forma de frente, y entonces para los fines de semana teníamos una fórmula para hacer las cosas: bajo, teclado, batería, 2, 3 voces ahí que se turnaban para dirigir una pieza a cada quien para no hacerlo muy cansado. Y entre semana tratábamos de solucionar entre el pianista y yo si lo íbamos a hacer piano y guitarra, o piano, algo de percusión y una voz más. Pero estábamos buscando crear, llamar la atención sobre todo a los jóvenes para que quisieran iniciar un proceso, porque siempre hay material humano para trabajar. Lo que no hay es voluntad, o no hay un programa de dónde partimos hacia dónde queremos llegar. Porque si agarramos a la gente para tirarla así al agua, quizás con muchos o pocos conocimientos, siempre vamos a tener un gran hueco que se llama cultura. Y es la cultura de esa casa. Porque muchas casas se comparten músicos, muchas denominaciones o asociaciones de iglesias se comparten instrumentistas entre ellos para que se conozcan entre ellos, pero eso también tiene una debilidad o quizás un peligro, que sería qué cultura tiene cada casa, cómo se procesa la cultura de amor en cada casa. Esa tendría que ser una pregunta también. Ahora, yo creo que lo importante aquí es esto de lo que hablábamos. ¿Cómo logro generar una cultura? ¿Cómo logro generar un proceso para que la gente que quiera ser parte de eso, porque usted dijo hay talento humano, pero la gente que quiera estar esté comprometida al 100% con el equipo y por la casa? Que a veces eso es lo que no sucede ahora, que tal vez antes yo veía que había más ganas de estar, ganas de pasar un proceso. Es que yo sé que relaciones. Sí, es que yo sé que eso es una hora cultural, porque por ejemplo, redes sociales, 15 segundos, 30 segundos, me gusta, no me gusta, conocer gente, aplicaciones para citas, izquierda, derecha, sí, no. Y como que la gente ya no tiene está enfocada como a mediano y largo plazo, porque en mi tiempo yo me acuerdo que era entrar y uno sabía que no era de una vez. Y ahorita mucha gente está esperando que solo porque le dijeron, sí, usted es parte del equipo, entonces ya yo voy a estar en el spotlight. De Hay hecho, una constancia. Sí, correcto. Y creo que, bueno, Edwin en uno de los podcasts pasados mencionaba eso, de que están acostumbrados ahorita a la inmediatez. Entonces es eso mismo. Si yo quiero saber cuál es este micrófono, nada más me meto a Google con mi celular o al navegador que quiera, lo busco. Hasta con ya no imagen, el nombre. exacto. Y tengo acceso a toda esa información. Creo que en uno de los cursos de la U, de educación, en algún momento hablamos de la realidad líquida. Y que básicamente ahorita la gente está acostumbrada a eso, que quiere todo ya. Lo que hablábamos de los ejemplos de derivación, de que es mejor. La gente quiere hacerlo con fórmula porque quieren que le den algo que le dé resultado de una vez sin tener que hacer todo el análisis y sin tener que pasar por todo el proceso previo. Entonces, incluso personas que son de la edad de nosotros han caído en esto. Claro. Sí, pero es una hora como cultural de la época, no tanto de la edad, sino de la época en que vivimos. Sí, como que ya nos arrojaron a esto y cedimos ante el sistema y estamos viendo estas cosas. Por eso yo les decía lo de mi ejemplo. Yo duré 2 años. No les voy a mentir y no les voy a decir, no, esos 2 años yo pasé feliz de la vida. No. O sea, un par de veces. O sea, no quería estar ahí en lugar del otro. Un par de veces yo pensé en dejarlo botado porque también, a pesar de que yo estaba pasando mi proceso de tiempo,
no se manejó de la manera correcta. Ujú. Porque en realidad no había un proceso, nada más era no ponerme, pero nadie me decía por qué no me ponen. Ahora, eso yo lo veo desde la vivencia que yo tuve. Ahora, más bien es, venga, entre el equipo, haga de una vez lo que tenga que hacer. No hay un proceso para ser Ajá, aceptado. entonces, más bien, como dice Jorgito, hicimos un overcorrection, o sea, una sobrecorrección Correcto. Pasamos tema. del norte, Ajá. del este al oeste completamente porque nunca se llegó como a un centro, un balance correcto, me Ujú. parece a mí. Es que tiene que estar planteado. Yo recuerdo que en esa primera experiencia ya venía con muchos procesos del conservatorio encima y además cuando yo llegué a primer grado al conservatorio, mis hermanos ya estaban en el conservatorio, entonces en mi casa primaba la cultura cristiana y la cultura de arte, porque por el lado de mi mamá hay mucha gente de arte académico, gente que fue a la escuela académica a estudiar, y del lado de mi papá había mucha gente metida en el arte, pero gente muy talentosa, que se armó, como dicen popularmente, a punta de estar en la calle. Entonces uno podía ver, a pesar de que era un niño, que había un proceso diferente de los dos lados, pero la balanza más segura es cuando la información nos permite hacer un proceso de formación, porque después si necesitamos adaptar cosas, tenemos ese rango de dónde sacar. Tengo la información y como ya me formé en esto y esto me dio forma, tengo este fondo y para ejecutar la forma tengo información. Pero cuando solo tengo la forma, porque es lo único que me importa, tenemos un montón de problemas así, y a la hora de trabajar con gente, estas cosas, el resultado van a ser personas heridas, Ujú. personas entrenadas mal, que van a terminar hiriendo, pues no tienen Ujú. suficientes herramientas, y por supuesto tenemos personas que también van a llevar esas heridas a otros lugares. Porque una persona herida, si no sana, va a seguir hiriendo. Correcto, se Ujú. reproduce el mal. Ahora, basándome en lo que usted dice, a mí me parece que lo que más ha fallado la iglesia en esta época es no definir qué es lo que necesita, no poner los puntos sobre las IES, porque yo recuerdo que cuando yo estaba en este equipo, el primer equipo que yo estuve mucho tiempo, a nosotros nos dijeron, para estar aquí van a tener que llevar estas clases musicales los sábados en la mañana. Entonces a las 10 se espera, no sé qué, el que no va a ser parte de las clases no puede ser parte del equipo y vamos a ensayar luego y tienen que venir a estudiar todo. Entonces, hasta cierto punto, para nosotros era complicado, éramos chamacos, éramos chiquillos que tal vez queríamos estar jugando o tocando, pero teníamos que ser parte de esto para ser integrados al equipo, para ya tocar, que era lo que más queríamos, ¿verdad? Y hay una cultura que se va implantando, a pesar de que te están enseñando lectoescritura, lo que conocemos como solfeo, ahí mismo el roce unos con otros, se va viendo quiénes son los líderes, quiénes van a Ujú. ser los posibles líderes o quiénes podrían pasar antes que otros al proceso de ya empezar a ensayar con las bandas principales. Ahora, también me parece a mí que ese tipo de filtros nos enseña qué tanto la persona quiere, qué tanta pasión quiere realmente hacer eso, porque no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. Ujú. Yo ayer veía un podcast de los amigos de México, del Drummers Institute, y hablaba de lo mismo, de la inmediatez, de que todo quiere y que ahora, digamos, enfocándose en los bateristas, ahora solo chops y hacer y el estepario y que hace 1000 golpes en 10 segundos y no sé qué. Y eso es un mercado, pero ¿qué pasa de la musicalidad? Para hacer un mae musical, bueno, incluso hacer 1000 golpes en 10 segundos hay que pasar un proceso. Y ahora Ujú. estamos en una sociedad en donde microondas, un minuto y ya se calentó la comida. ¿Cómo le hago yo a entender a la gente, a las nuevas generaciones, incluso gente de nuestra edad que está ahora en los equipos, de que para llegar a tener los resultados que queremos, tenemos que pagar un precio y tenemos que invertir en nuestra arte? Porque, por ejemplo, yo siempre lo he dicho desde la perspectiva o tomando en cuenta de que todo el mundo tiene la pasión por esto, o sea, que está dispuesto a pagar el precio.
Porque yo les soy sincero, si Ernesto es mi compañero de equipo y Ernesto tiene otras prioridades y no le gusta, todo bien. Yo sé que Ernesto no va a ponerle las mismas ganas a la cosa, pero entonces que no estorbe a los que sí quieren. Que yo siento que ese ha sido el problema y creo que lo hablábamos en el podcast de lo de la casita de los sustos, de querer meter a todo el mundo en una caja. No se puede, porque si usted mete el que quiere con el que no quiere en una caja, lo que va a hacer es hundirse. No todos funcionan igual. Ujú. Y Ujú. como ustedes me han visto también en las clases grupales y los workshops, yo siempre les digo, la disciplina es el peor engaño que puede haber. Porque la disciplina, usted toma una decisión y como decía mi señora abuela, usted se sienta en la galleta y de ahí no se levanta. Y vayan a buscar a mi abuelita allá en el cielo a preguntarle qué significa eso. Pero el asunto era que una disciplina usted la puede adquirir, pero si cambia un factor o un elemento para que esa disciplina se sostenga, todo se viene abajo. Mientras que si usted Ujú. trabaja bajo el precepto del 1% diario, ¿cuánto tiene usted en 365 días? ¿Cuánto tiene usted en cuántas semanas tiene el año? Entonces, si usted trabajó de lunes a viernes, tiene un 5% de avance en cada semana. ¿Cuánto es en un mes? Multiplíquelo por los 12 meses del año. Entonces, siempre trabajamos a través de lo que es los conceptos de perseverancia y constancia, Ujú, porque ujú. necesitamos salirle adelante a la disciplina, porque la constancia y la perseverancia nos van a hacer el hábito de que nosotros vamos a permanecer en lo que estamos haciendo. Ahorita no gano el 100 o como dice el adagio asiático, siempre va a llegar antes el que entrena constante a diario que el que nació con el talento. Ujú. Sí, total. Y eso yo lo vi en mi equipo, digamos, en algún momento, cuando comencé, porque yo entré, o sea, como les digo, no había tenido mucha formación, entro a la iglesia, paso todo este proceso, pero la explosión mía, por decirlo así, musicalmente, fue rápida. O sea, en Claro, 2 años ya estaba, también por arriba. otros Ujú, factores, ujú. ya estaba arriba de los demás digamos, en cuanto a nivel técnico y a ejecución, pero fue por eso, porque igual en los momentos en los que yo decía, como no, es que no me van a tomar en cuenta, no porque yo no me sintiera suficiente, sino porque, verdad, estaba en un contexto donde parecía que no iba a suceder, en lugar de echarme para atrás y en lugar de dejarme morir, lo que hice fue ponerle, ponerle, ponerle. Y yo decía, Ujú. a la que me den, yo la agarro, a la que me den, yo la Es agarro. que eso era lo que yo le iba a preguntar, porque no fue que se echó a morir, fue No. que siguió dándole, siguió picando piedra, Y, picando piedra. y otra cosa, que a pesar de que yo tenía, en el momento donde hicieron el cambio del liderazgo, ya yo tenía como 2 años y medio en el equipo. Entonces no fue como que yo dije, no, es que ya tengo 2 años y medio en el equipo, entonces por eso tienen que darme la oportunidad que los Ujú. otros no me dieron. Y una de las cosas que sí pasan ahora mucho en muchos equipos que conocemos historias y que también las hemos vivido es que hay gente que porque cree que tiene 12 años de estar en un equipo ya tiene derecho a todo, Mm. pero son personas que su preparación técnica, usted no ve que haya un avance. Entonces, por ejemplo, si yo conozco a Jorge hace 10 años y sigue tocando exactamente igual, nunca, no avanzó, Sí, porque literal. no solo estancan el sonido de la banda, sino que empieza eso a crear una cultura que empieza a tener un tufo y a Ujú. usted no le huele, pero usted en su pensamiento tiene la idea de aquí algo huele mal, aquí algo huele mal porque esto no se mueve, está estancado Ujú. Y y lo que no se mueve. se Pelota. apelota. Eso De era hecho, un yo, clásico de sí, una de mis abuelas, lo que no se mueve, se apelota. y si no se estanca, vea, yo siempre he usado este ejemplo, que aún algo tan vital como el agua que necesitamos para vivir, Ujú. si no se mueve y se estanca, ¿qué se hace? Se hace un criadero de dengue. Porque la gente dice, uy, es que esa agua de tanque. Ajá, porque Sí, estaba Porque ahí está ahí. estancado. Exacto. Ahora, qué importante eso de entender que no es una cuestión de cuánto tiempo he dado algo, cuánto tiempo he sido parte, porque si eso fuera así, entonces no habría manera de que un chiquito que
es menor que yo, que le ponga más, pueda tener prioridad sobre mí. Ujú. Me parece una tontera porque en teoría en un equipo se deberían escoger los mejores. Y yo siento que el problema que hubo en la iglesia latinoamericana es que de un tiempo para acá, tal vez no lo puedo como identificar exactamente, algo pasó y se perdieron los objetivos y se empezó a querer enredar de que lo espiritual y lo técnico no era y que luego sí era, porque tal vez estuvimos en una época en donde solo era musical y entonces usted era una máquina, pero no oraba. Y entonces para hacer la sobrecorrección, entonces ahora tenemos que ser Benny Hinn, aunque no Exactamente. tocamos nada, cuando en realidad, a mi criterio, y creo que de ustedes, porque lo hemos hablado, tiene que ir de la mano. Entonces, en el momento en que se pierde lo técnico, lo musical, creo que perdimos el norte. ¿Por qué? Porque somos equipos de adoración, equipos de música. Nunca va a haber un árbol que crezca solo de un lado, Ujú. a menos de que esté con una sombra gigantesca encima que le cubra la luz. Para que las cosas prosperen, necesitan luz. Las cosas que están a la luz pueden ser vistas, pueden ser leídas, pueden ser interpretadas. Entonces, parte de lo que necesitamos retomar es que lo que sea la perseverancia y la constancia sea de una forma idónea. Pero ¿cómo lo llevamos a que sea idóneo? Necesitamos dar no solo información, sino también formación. Entonces, Ujú. tiene que haber algún tecnicismo, por más bajo o básico que se quiera ver, el agarre del bolillo va a ser muy importante para el tipo de sonido que se va a generar. En los instrumentos de cuerda, como usted digite sobre el mástil del instrumento, eso va a provocar una sonoridad o una tensión para que el sonido sea más dulce o más metaloso, para nombrarlo de alguna forma. Igual, todo esto tiene que ver con los ataques. Entonces, si vamos a hacer una perseverancia y una resistencia idóneas, tiene que haber un ataque para ellos también idóneos. Debe Ujú. ser igualmente en el piano, sea eléctrico o Sí, sí. acústico, necesitas Por eso es que hay nerds que suenan a teclado Casio, digamos, Ajá, ¿sabes? correcto. Lo exactamente. que lo hemos escuchado, lo hemos presenciado. Y Equipos de miles de dólares que sí, suenan como... y que básicamente, digamos, ahorita que Jorge decía que no sabía en qué momento, y sí, yo tampoco puedo hablar de un momento en específico, pero sí se me viene a la cabeza que por todos los traumas que en algún momento vivimos en la iglesia entre los 80s y los 2000s, de que la exigencia, de que venían y le pegaban 4 gritos a uno en un Ujú, ensayo, digamos, a mí nunca me pasó, nunca me lo hicieron, pero sí lo vi con compañeros que se lo hicieron así, que los trataban fatal en un ensayo. Entonces se empezó a generar todo un grupo de gente que salió resentidos de equipos de música porque los trataban mal, porque no los ponían, porque no les decían por qué no los estaban poniendo. ujú, Y se tomó una corriente de hacer lo contrario. Y lo que hicimos fue malinterpretar totalmente el amor. ujú, ¿Por qué? Porque entonces ahora es, si yo le digo a Jorge que hizo mal un break, así como tal, como lo acabo de decir, Jorge se va a resentir porque yo le estoy diciendo que lo hice mal. Entonces lo hice sentir mal a él. Entonces, yo no le dije de 4 gritos ni nada, sino que nada más lo busqué, Jorgito, ese break no es así. Escucharlo porque te destempaste en tal cosa. Pero entonces ya eso va a causar una incomodidad, va a hacer que él se resienta. Y como está en medio de una cultura donde todo es amor, entre comillas, ujú. donde todo es suavecito, donde hay que chinearlo, donde no, no, mi chiquito. No, lo que usted hizo está perfecto. Bro, no. Yo soy profe, yo no puedo llegar donde un estudiante, por ejemplo, en una práctica diaria, y yo ver lo que está cometiendo un error y no decirle nada, decir, no, todo Ujú, está bien, siga haciendo, siga así. Claro, y si es un estudiante que necesita tiempo y me resuelve nada más 4 ejercicios en una lección de 40 minutos, los demás, digamos que en promedio me resuelvan 10, pero él solo me resuelve 4. Y yo en su momento no hice la intervención para decirle, suave un toque, prefiero que me resuelva 2 de esta manera, ponga la atención a su proceso, solo para no lastimar los sentimientos de él.
Claro, y es que las realidades siempre se van a asomar por lo mismo. Eh, Sé que bastantes veces Jorge enseñando batería tuvo que darle los bolillos de nuevo. Tome, agarre el bolillo para iniciar a conocer cómo la persona se aproxima a agarrar ese aparato, porque a final de cuentas se supone que es una extensión de cómo vos moves el brazo. Si la persona piensa que el asunto es como si estuvieras agarrando una herramienta para martillar, va a ser igual si le das un bolillo, si le das un desarmador, si le das una pinza, una llave francesa, se va a estar agarrando igual porque la persona no va a percutir, va a golpear, va a martillar nada más. Ahora, qué importante, o qué delicado, perdón, más bien sería la palabra, en qué momento se tergiversó lo que es amor y lo que se tergiversó lo que es cuidar el corazón de una persona. Porque si yo voy a la palabra de Dios, ahí habla y hace la enseñanza de Dios como padre. Dice, como Dios es un padre que ama, corrige. Y como el pastor a la oveja que se está saliendo, la agarra y le da con el callado y lo jala y lo corrige. Y el símil que se hace de los cristianos con las ovejas es porque son animales tercos y hay que andar detrás de ellos y hay que hacer eso. Entonces a mí me asusta un poco en qué momento dejamos todo eso que es bíblico y lo hicimos a un lado solo para ir con tendencias humanistas modernas. Sí, sí, literal. ¿Qué es malo pensar en la persona? No, para nada, porque tampoco queremos repetir lo que hicimos hace 20 años de gritarle y de humillar y todo. Eso estamos claros. Pero el Señor dice, la palabra de Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué quiere decir? Que esos principios de corrección, de guía, de acompañamiento no han cambiado. Entonces a mí me asombra, rayando en el susto, que de dónde salieron esas teologías de liderazgo. Y es que también ahí viene el tema de los famosos voluntarios, que lo hemos hablado varias veces entre nosotros. Que, por ejemplo, una de las quejas que habían es que, no, es que a mí no me están pagando. Entonces, ¿por qué me van a exigir? Pero, por ejemplo, Jordan, el muchacho que comentaba al principio, él fue Cruz Rojista en algún momento. Y fue Cruz Rojista voluntario. Y a Jordan le exigían exactamente igual que a un mae que estaba en planilla. Correcto. Sí. Entonces, está bien, y estos maes ayudan que en los accidentes o que pasa algo en una casa y los más van a llegar y que se tienen que dar RCP o lo que sea. O sea, sí, entonces ya ahí es donde yo digo, si estos más lo hacen para algo meramente mundano, digámoslo así, ¿por qué yo como cristiano, como persona conocedora de la palabra, en las veces que yo tengo que servir en lo que sea, en este caso estamos hablando de los equipos de música, no me lo tomo con la seriedad que corresponde? Lo cual es raro porque se supone que si yo accedo a ser parte de un equipo es porque lo amo, es porque me apasiona, es porque Está de quiero. acuerdo. Ajá, estoy de acuerdo con la letra pequeña porque yo sueño estar ahí. Lo que pasa es que entonces ahí me habla mucho de las motivaciones que existen en estas épocas, en la sociedad ahora que permea la iglesia. Y el problema es que no deberíamos de dejarlo. Sé que suena un poco alarmista o un poco radical, pero es que estamos hablando de lo que se está ministrando a la iglesia de Cristo, del servicio que estamos haciendo como música. Sabemos el peso tan grande, espiritual, almático, personal que lleva la música en los servicios. Y si usted me podrá decir, no, son solo 5 canciones una vez a la semana, eso no es nada. No, porque qué importancia hay a través de la palabra de Dios, todo lo que son los adoradores con la música, porque estamos de acuerdo, adoración no son solo las canciones suavecitas y solo tocar instrumentos, pero si es tan importante que desde el templo de David y desde en los testamentos lo vemos, que hay músicos, que los levitas, que llevaban el arca, que hacían todo eso, y vuelvo a lo mismo, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, sigue siendo importante la música. Sí, es una expresión de adoración. Correcto, literal. una expresión de adoración. Inicia desde la actitud, pero tiene mucho que ver. Aquí voy a ser muy clásico con esa frase teológica, las intenciones del corazón. Porque el ser humano siempre busca una recompensa. Adán, ¿dónde estás? Me fui a esconder. ¿Por qué te escondiste? Me di cuenta que estaba desnudo, estaba expuesto. Uno de mis mentores de Biblia a mí me decía, esa frase a mí me parece preciosa.
porque quiere decir que para poder comunicarnos con el Señor, que es nuestro Dios y Padre, y comunicarnos a bien y saber que no estamos escondiendo nada, tenemos que venir completamente en una actitud de desnudez delante de Él. Y porque el salmista hablaba de que cuando estaba en su cuarto y que examinarse y ponerse así, porque literal es un momento íntimo, ¿verdad? Y también las intenciones del corazón tienen que ver con qué es lo que reciben a cambio, cuál es la recompensa. Entonces, por eso deberíamos de volver a esta cultura de amor, de tener unos lineamientos de cuáles son las cosas que hay que estar para formar parte de esto. Lo cual, tener lineamientos también es tener amor por las personas, porque en el momento en que yo no delimito, las estoy seteando para el fracaso. Sí, claro. Exactamente. Entonces, ¿dónde está el amor si yo lo quiero ver fracasar? Aún inconsciente, porque yo podría decir, yo quiero que a ustedes les vaya bien y los dejo ser. No estoy siendo un buen líder. Y si yo los amo y los quiero ver que le vaya bien, necesito medirlos para que crezcan. Correcto. La máxima que siempre hemos hablado, lo que no se mide no crece. Exacto. Y por ejemplo, o sea, amalgamando con lo que estaba diciendo Edwin, por ejemplo, mi mamá, yo sé que no era perfecta, pero yo crecí en un ambiente fuera de la casa, digamos, sino ya sociocultural, se podría decir, pesado. O sea, yo tuve compañeros que cuando yo estaba en séptimo y en octavo, los metieron a la cárcel. Y que en algún momento estuvieron ahí involucrados en ciertas actividades ilícitas. Y si no hubiese sido porque mi mamá era firme y tenía las reglas que ella tenía para la casa, posiblemente yo hubiese terminado igual o peor que ellos. Entonces, si mi mamá no me dejaba salir y quedarme jugando hasta las 9 de la noche allá en Autofores en San Rafael abajo, Wow. ¿por qué era? ¿Era porque no me amaba? No, más bien era porque lo estaba cuidando. no quería verme disfrutando o jugando con mis compas. No. Entonces, por eso, para mí estas cosas a veces son como interesantes, de que yo digo, de nuevo, se supone que la palabra es integral. Si el mismo Dios nos da lineamientos, si nuestros mismos padres nos dan lineamientos, ¿por qué el equipo a donde yo quiero estar, yo voy a decirlo así, porque me da la gana, porque yo quiero estar ahí y también Dios en medio del camino me abrió la puerta para estar, porque yo voy a estarme poniendo a decir que me tienen que estar diciendo a mí que no haga X cosa porque no está bien? Ahora, yo les tiro una pregunta. ¿Ustedes creen que se ha perdido la pasión por el servicio, para hacer por la música? Porque, por ejemplo, yo ahora veo la gente que tiene tanto acceso a tantos recursos, en el teléfono tienen todo lo que necesitan, existen plataformas como Planning Center, Multitracks, todo eso, un metrónomo es una aplicación, yo les cuento. Y gratuita. Y gratuita. Y si, sí, exacto, y si tiene que pagar es una miqueta, digamos. En mi tiempo de adolescencia, de estudiambre, yo recuerdo, yo no tenía acceso a un metrónomo. ¿Y qué hacía yo para estudiar? Yo hacía mis ejercicios en el pad y yo ponía canciones en el tele. Digamos, un concierto de Hilson, me acuerdo verlo, entonces escuchar el tempo, empezar a llevarlo con el pie y empezar a hacer los ejercicios sobre el pad con ese tiempo, con el reloj. Entonces yo decía, bueno, 60, quiere decir que está a 60 BPM. Entonces, si lo hago doble, está a 120. Entonces puedo practicar ejercicios de 60 y ejercicios de 120. Y así lo hacía yo. Si yo hubiera tenido acceso, y eso que no soy tan viejo, yo sé que me siento súper señor, pero si yo hubiera tenido acceso a todo lo que hay el día de hoy, creo que tal vez hubiera estado ya en otra realidad. Y entonces a mí sí me genera un poco como de frustración ver que ahora se tiene todo y la gente no lo aprovecha. Entonces. Hola, les saluda Edwin de Los Gurús. ¿Les está gustando el tema? A nosotros nos gustó mucho y por eso tenemos una gran conversación y no quisimos perder la oportunidad de compartirlo con ustedes. Déjennos sus comentarios y sus preguntas. Este episodio queda hasta aquí, pero el tema lo llevamos al siguiente episodio y por eso vinimos a invitarlos a que nos acompañen a continuar la conversación en el siguiente episodio.